Perdone, para ir a la universidad... Pero bueno, ¿a vosotros os ha pasado también que se os empañan las gafas con la mascarilla? ¿Y qué hacéis para remediarlo? Pues a mí se me suelen empañar las gafas con la mascarilla, ¿y a ti? A mí también. Sí, con frecuencia. Siempre cuando salgo sobre todo de casa se me suelen empañar mucho. Cuando vengo sobre todo a la universidad, cuando salgo de casa y voy andando. Y cuando llego a clase también, porque suelo llegar con prisas. Entonces a veces pues me las tengo que quitar. Tienes que andar más despacio o pararte para limpiarlo. Ir por la calle y que alguien te salude y tú no ver nada. Estamos en el laboratorio de Química Física con el profesor Martín Solans, que nos va a explicar un poco los procesos de por qué sucede esto, que en ocasiones puede crear situaciones cómicas, otras pueden ser incluso peligrosas. ¿Por qué se nos empañan las gafas, profesor? ¿Cuándo usamos la mascarilla? ¿Qué problema hay? Bueno, esto es un fenómeno que se conoce ya desde hace tiempo, ¿no? Entonces, cuando tú respiras, al exhalar el aire sale a una temperatura mucho más caliente, entonces debido a la mascarilla, el aire en vez de salir expulsado, pues sube hacia arriba, entonces claro, cuando toca las gafas que están a temperatura más fría, condensa el agua sobre el cristal, entonces forma ese vaho que llamamos. Pero es una situación similar a cuando, por ejemplo, abres el horno y se te empañan los cristales, o entras a un sitio que está a una temperatura mucho más caliente y te empañan, o cuando pones una ropa a secar los radiadores y empañan las ventanas, es el mismo efecto exactamente. O sea, que es el cambio de temperatura entre lo que respiramos, el oxígeno caliente, el aire, y la gafa. Sobre todo la humedad. La humedad. El agua que contiene la respiración. Entonces, vamos a probar los remedios caseros que tenemos, ¿no? Imaginamos que este es el cristal de la gafa. Entonces, dicen, por ejemplo, espuma de afeitar o jabón. Jabón que puede ser líquido, sí, pero casi mejor dicen que de pastilla, ¿verdad? Sí. El jabón, ¿qué hacemos? Lo normal es frotarlo un poco y luego con el dedo frotarlo. Lo malo que, claro, cuando tú formas este tipo de remedios caseros, lo que estás haciendo también es emborronar el cristal. La verdad es que me quedaría un poquito, sí. Claro. Y entonces, el jabón, vamos a hacer esto como si fuera ese vaho. Sí. Se supone que crea una película tensoactiva en la gafa, ¿no? Bueno, el jabón lo que crea es un tensoactivo, entonces lo que disminuye es la tensión superficial, que es lo que caracteriza los líquidos, entonces que forme una película de líquido, sobre todo el soporte, sin que forme esas gotitas. Sea uniforme, las claro, las sí, gotitas. Que se condensen esas gotitas aisladas que son las que te impiden luego se forme ese A ver, vaho. vamos a ver. Entonces vemos cómo se genera una película de agua, se extiende por todo el sustrato y se forma una peliculilla que evita que tengas esas gotas aisladas o condensadas en la superficie. Pues este sería un efecto a corto plazo. Claro, porque al de final, aparte que emborrona el cristal, pues hay que luego con el tiempo también se desaparece esa película de jabón y vuelves a tener el mismo. Pero podría funcionar. Sí. Pero de hecho ahora lo que está existiendo, gracias también a la ciencia, son los productos anti-vaho, es decir, los sprays que también se pueden echar sobre las gafas o las toallitas anti-vaho, que lo que tienen es una nanotecnología hidrofílica, es decir, que les gusta el agua hidrofílica. Mucha afinidad por el agua, sí. Y en cambio existe también la tecnología hidrofóbica, que odian el agua. Pues nada, sobre todo es limpiar bien la gafa, mejor con un paño. Para evitar la rayadura del cristal. Entonces, esa tecnología hidrofílica nos puede mostrar en estos cristales cómo funciona, qué es lo que hace. Sí, lo mismo. Entonces tienes que tener el cristal muy limpio, porque si tú lo tienes sucio, pues al final tienes como restos de grasa que son hidrofóbicos, entonces no generan esa película hidrofílica del agua por todo el cristal. Entonces por eso te recomiendan que lo limpies muy bien antes, pues con sustancias ya que ellos recomiendan. O antigrasas o mejor con antigrasas, con gamuzas para evitar. Y luego ya lo que haces es con ese paño impregnan el cristal de una sustancia que sea hidrofílica, lo que genera luego que ese agua no condense de forma puntual o gotitas, sino que se extienda por todo el cristal y evite esa formación del antivaho. ¿Nos muestras cuál es la diferencia entre hidrofílico e hidrofóbico con estos cristales? Pues por ejemplo, en el que es un cristal que tiene una capita hidrofílica, entonces vemos cómo al echarle agua, cómo el agua se va expandiendo por todo lo que es el cristal, ¿no? Formando una peliculilla y moja todo lo que es el cristal. Claro que sería una película uniforme, pero sí, sin tanta agua, simplemente no se formaría el vaho, ¿no? Sin embargo, si tenemos un sustrato hidrofóbico en el cual tiene un tratamiento para que repela el agua, cuando echamos el agua sobre el vidrio, entonces vemos cómo se forman unas gotitas de agua, ¿no? Y vemos que no se moja toda la superficie, incluso vemos que luego automáticamente se queda el sustrato seco sin apenas mojarse. Entonces esto sería hidrofóbico, ¿no? Donde vemos la gota de agua que permanece sobre el cristal.
desde este departamento estudiáis también esas propiedades hidrofóbicas, por ejemplo, incluso en sartenes, ¿no? O en cocina. En materiales que quieras que tengan una repulsión por el agua, también se puede trabajar en lavavajillas, ¿no? Que siempre tenemos el problema cuando abres el lavavajillas del secado, que siempre tienes los platos un poco húmedos, porque tengas unos recubrimientos más hidrofóbicos que eviten esa condensación de agua en los materiales. Pues parece que está funcionando, profesor. Sí. Es hasta dónde llega la ciencia Sí. para ayudarnos también a sobrellevar del día.